Bienvenidos una vez más a esta escuela de cómputo cuántico, esta vez en las sesiones vespertinas, en las sesiones de las pláticas magistrales. Y me da muchísimo gusto contar con la participación el día de hoy del doctor Pablo Barberis Blaustein. Eh, Brevemente voy a comentarles. El doctor Pablo Barberis estudió la licenciatura y la maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el área de óptica cuántica y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Sus áreas de investigación son óptica e información cuántica con énfasis en sistemas cuánticos abiertos. La plática que nos presenta el doctor Barberis se titula sobre las correlaciones cuánticas, la información cuántica y su relación con la computación cuántica. Y quiero realmente agradecerle al doctor porque ya participó con nosotros en la escuela anterior y aparte de ser una persona pues profundamente conocedora del tema, es un gran conferencista. Así es que pues estamos empezando estas pláticas vespertinas, estas conferencias magistrales, pues con una gran persona, con un gran conocedor del tema. Así es que pues muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros y pues por favor, adelante. Hola, muchas gracias por la presentación y por la invitación a dar esta charla. Y bueno, lo que, como pueden ver, perdón, dejé de escuchar. Te ¿Me oímos escuchan bien, bien, Pablo? verdad? Sí, sin problema, Pablo. Bueno, durante esta charla voy a tocar una serie básicamente, como dice su título, voy a hablar sobre correlaciones, información y su relación con la computación cuántica. Básicamente lo que les quiero transmitir, la pregunta de fondo, voy a hacer básicamente un camino, voy a decir un montón de cosas que están, que son todas conocidas, están en diversos libros de texto, les voy a dar la información al final, pero un poco la pregunta por la cual voy a hacer este pequeño tour por todos estos, conceptos fundamentales es, la pregunta de fondo es, ¿por qué? ¿Qué característica particular tienen las computadoras cuánticas que las podrían hacer más poderosas que las computadoras clásicas? ¿De acuerdo? Esa es la idea básica este, que rige esta presentación. Entonces, primero empecemos hablando un poco de las correlaciones. Entonces, las correlaciones, si ustedes se dan cuenta, es algo que eh, todo el mundo tiene una experiencia en la realidad con correlaciones. Entonces, les puedo decir un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, hay una correlación entre nadar todos los días y que disminuya el dolor, disminuya o desaparezca el dolor de la ciática. Hay una correlación con tener una comida saludable y no tener acidez estomacal. De acuerdo, entonces uno tiene interacción con las correlaciones todo el tiempo. Una cosa muy clara es que una cosa son las correlaciones y otra cosa es la causalidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, para poder establecer que entre dos hechos hay una relación causal, que es algo muy importante en la ciencia, siempre es una buena señal que haya correlaciones este, entre las dos cosas que uno quiere hacer una relación causal, es decir, las correlaciones son un paso importante para establecer causalidad entre dos lugares. Bueno, básicamente, ¿por qué voy a esto? Porque una de los posibles características de la mecánica cuántica que pueden hacer que una computadora cuántica sea más poderosa que una computadora clásica son el tipo de correlaciones que hay entre los qubits, ¿de acuerdo? Entonces, por eso voy a repasar un poco este tema. Bueno, muy bien. Matemáticamente, ¿cómo uno modela las correlaciones? Bueno, la forma, como uno suele modelar las correlaciones en matemáticas, cómo uno suele modelar las correlaciones es utilizando variables aleatorias. ¿De acuerdo? En física, tanto en ingeniería como en matemáticas, las variables aleatorias se suelen usar para describir ignorancias a condiciones iniciales
e interacciones aleatorias con el observable de interés. Esto es importante porque en mecánica cuántica aparecen correlaciones entre distintas partes del sistema cuyo origen no son ni ignorancia de condiciones iniciales ni interacciones aleatorias con el observable de interés. Entonces, quiero establecer cómo surgen las correlaciones en el caso en que no estamos hablando de mecánica cuántica. Entonces, ejemplos de variables aleatorias, en donde uno utiliza variables aleatorias para describir ignorancia de condiciones iniciales e interacciones aleatorias, son, por ejemplo, tirar un dado. Cuando uno tira un dado, tirar un dado es algo dificilísimo, ¿de acuerdo? Si yo voy a tirar un dado y hago así, tengo que modelar, no, pero no es una modelación. Si yo tiro un dado y hago así, ¡pum!, tengo que modelar exactamente cómo le impartí la torca al dado, cómo ese dado interacciona con el aire, cómo rebota con el piso y cómo vuelve a caer hasta que sale el número de interés. Modelar eso es posible. Nadie duda que yo puedo predecir exactamente cuál va a ser el resultado de tirar un dado. Sin embargo, es altamente complicado. Entonces, yo puedo decir mucho sobre qué le pasa a un dado utilizando variables aleatorias. Otro ejemplo paradigmático es movimiento browniano. Yo puedo modelar, o digamos, una partícula, por ejemplo, de polen sobre una gota de agua. Modelarlo es complicadísimo, ya que esa partícula de polen va a sufrir todo el tiempo colisiones de las moléculas de agua que le van a hacer un movimiento aleatorio que hoy en día se conoce como movimiento browniano. Sin embargo, utilizando variables aleatorias y procesos estocásticos, no puedo decir exactamente dónde va a estar la partícula, pero puedo decir cuáles son las características generales de ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, las variables aleatorias son usadas para eso e introducen aleatoriedad en lo que voy a observar, cuyo origen básicamente es no poder no conocer perfectamente las condiciones iniciales y no poder modelar con precisión interacciones con el medio ambiente. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria está formada por dos partes: un conjunto posible de salidas y una función que me dice qué tan posible es cada una de estas salidas. ¿De acuerdo? Entonces, en un dado, el conjunto posible de salidas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es un dado de 6 caras, y si estamos hablando de un dado justo, cada salida tiene una probabilidad de un sexto de salir. Esto básicamente quiere decir que si yo tiro el dado 600 veces, cada una de las caras va a salir alrededor de 100 veces, ¿no? Un poquito menos, un poquito más. Bueno, entonces, las correlaciones, ahora yo puedo tener dos variables aleatorias, ¿de acuerdo? Entonces, déjeme, aquí se los digo matemáticamente, yo la pongo un ejemplo. Entonces, voy a denotar con la mayúscula A una variable aleatoria con salidas A y con la letra B mayúscula una variable aleatoria con salidas B y chiquititas, ¿no? Y estoy suponiendo que las dos tienen el mismo número de salida por simplicidad. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacerme la pregunta: ¿cuál es la distribución de probabilidad de que salga la salida A de la variable aleatoria A grande y la salida B de la variable aleatoria B? Eso está codificada en una distribución de probabilidad que es la que está denotada aquí, ¿de acuerdo? Y básicamente, déjenme que les doy el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tiro dos dados, ¿de acuerdo? Entonces, la variable aleatoria mayúscula es la salida del dado 1, que va a ser un número entre 1 y 6. Y la variable aleatoria B, esta me la estoy inventando, va a ser la salida de la suma de los dos dados, ¿de acuerdo? Que va a ser un número entre 2 y 12, ¿no? Entonces, esta probabilidad, yo me puedo hacer la pregunta: bueno, si la suma de los dos dados es 6, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3? ¿No? Entonces, A sería 3 y B sería 6, ¿no? Entonces, puedo codificar, ¿no?, las distintas posibilidades de dos variables aleatorias. Bueno, muy bien. Ahora, una forma de entender cuando dos variables aleatorias están correlacionadas es utilizando la distribución de la probabilidad condicional. Entonces, este símbolo de aquí
lo que me dice es, ¿cuál es la distribución de probabilidad de la salida A, dado que sé cuál fue la salida B? ¿De acuerdo? Y aquí está la definición, es la fórmula de Bayes, y básicamente en el ejemplo que les acabo de decir, por ejemplo, si yo sé que la suma de los dos dados es 12, yo sé que la probabilidad de que el primer dado haya sido 6 es 1, ¿no? Porque es la única forma posible. Pero si la probabilidad si la suma de los dos dados es 6, están de acuerdo que hay varias salidas posibles, ¿no? 1, 5, 4, 2, 3, 3. Entonces, básicamente, la probabilidad, ahora, se dan cuenta que hay una correlación entre las dos salidas. Si yo sé cuál es la suma de los dos dados, la distribución de probabilidad del primer dado ya no es un sexto cada una de las caras, ¿sí? Entonces, el conocer, en este caso, cuando están correlacionados, el conocer la distribución, la salida de una de las variables aleatorias me dice algo de la otra variable aleatoria. Entonces, déjenme definir que dos variables aleatorias sean independientes. Cuando yo tengo dos variables aleatorias independientes, básicamente la noción que quiero capturar es que estas dos variables no se hablan entre sí, no están correlacionadas. Conocer una de ellas no me dice nada de la otra. En ese caso, la distribución de probabilidad conjunta es la distribución de probabilidad de una variable y multiplicado la distribución de probabilidad de la otra variable. Por ejemplo, si yo tiro dos dados, la probabilidad de salir de que uno salga 3 y en el otro salga 3 va a ser un sexto por un sexto, ¿de acuerdo? O sea, básicamente es la probabilidad de que salga un 3 en cada uno de ellos. Fíjense que si pasa eso y yo pongo ese resultado en la fórmula de la probabilidad condicional, lo que me dice es la distribución de probabilidad de que salga la variable A, dado que conozco la salida de la variable aleatoria B, es la distribución de la variable aleatoria A. Es decir, el conocer el resultado de una variable no me sirve absolutamente de nada para conocer el resultado de la segunda variable. Entonces, este es el caso en donde tenemos dos variables aleatorias que no tienen ninguna correlación. Ahora, el otro caso extremo es cuando tengo dos sistemas totalmente correlacionados. Entonces, déjenme decirles un ejemplo que se me ocurrió, que es, bueno, es una forma de esto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tengo dos cajas, ¿de acuerdo? Y tiro una moneda. Si la moneda sale sol, pongo un 0 en una caja y un 0 en otra caja, ¿de acuerdo? Un número 0. Si la moneda sale águila, pongo un 1 en una caja y un 1 en la otra caja, ¿de acuerdo? Entonces, el experimento consiste en el siguiente. Yo tiro la moneda, vamos a suponer que me sale sol, yo pongo el 0 en una caja, el 0 en otra caja y se lo doy a alguno de ustedes. Entonces, ustedes, si no vieron qué es lo que puse, no saben cuál es el número que hay en la caja, ¿de acuerdo? Pero, entonces, en ese momento, la probabilidad de que ustedes midan un 0 o un 1 dentro de la caja es un medio. Pero si ustedes abren la caja y ven que hay un número 0, saben que yo tengo un número 0 en mi caja, por cómo construir el problema. Y si ustedes midan un 1, saben que yo tengo un 1 sobre la caja. En ese caso, los dos sistemas están totalmente correlacionados. El saber cuál es la salida de una de las variables aleatorias me dice perfectamente cuál es la salida de la otra variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ya le mostré dos casos extremos. Uno es dos variables aleatorias que son independientes. El conocer una no me dice nada acerca de la otra. Y este ejemplo que les acabo de decir ahora, en donde tengo dos variables aleatorias, en donde el conocer la salida de uno me dice perfectamente cuál es la salida del otro. ¿De acuerdo? Después vamos a ver el análogo cuántico a este caso, ¿de acuerdo? Que es el de un estado enredado. Entonces, guarden ahora en la mente que uno puede modelar sistemas totalmente correlacionados con ejemplos muy sencillos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Un ejemplo ahora de un sistema parcialmente correlacionado. Entonces, de un sistema parcialmente correlacionado, el
saber la salida de una variable aleatoria no me determina completamente la salida de la otra variable aleatoria, pero algo me dice. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo de ese es el primer ejemplo que les puse. Tiro dos dados, una variable aleatoria es el resultado del primer dado y la segunda variable aleatoria es la suma de los dos. Ahora les pongo otro que es más sencillo. Tengo una bolsa con 3 pelotas, dos tienen escrito el número 0 y una pelota tiene escrito el número 1. Saco dos pelotas aleatoriamente, la distribución de probabilidad es 0, 0, 1/3, 1, 0, 1/3, 0, 1, 1/3. Las probabilidades condicionales son las siguientes. Si mis variables aleatorias son las siguientes, la primera variable aleatoria es el número escrito que tiene la primera pelota que saco y la segunda variable aleatoria es el número escrito que tiene la segunda pelota que saco. Si yo saco una pelota que tiene escrito el número 0, ¿no? La primera vez que meto la mano en la bolsa, yo sé que la segunda pelota que voy a sacar tiene probabilidad 1/2 de ser 0 o probabilidad 1/2 de ser 1. Realmente no aprendí nada. Pero si yo saco una pelota con el número 0, yo sé que la segunda pelota tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Porque las dos pelotas que quedan, digo al revés. Si yo saco una pelota con el número 1, yo sé que la segunda pelota que saque va a ser el número 0 porque yo sé que solamente hay una pelota con número 1 y dos pelotas con número 0. Este es un esquema que está parcialmente correlacionado. Entonces, lo que les quiero transmitir ahora es que hay grados de correlación. Tenemos que no tienen ninguna correlación, que están totalmente correlacionadas y que están parcialmente correlacionadas. Muy bien. Entonces, uno puede definir el, el grado de correlación entre dos variables aleatorias, ¿no? La cantidad está en la transparencia, es esta cantidad de aquí. Estos corchetitos de aquí básicamente lo que dicen es cuál es la esperanza de esas variables aleatorias. Este es un cálculo que pueden hacer. Mu x es el promedio de la variable aleatoria x y sigma x es la desviación estándar. Me falta una raíz cuadrada aquí, perdón. Bueno, muy bien. Esta cantidad es un número que está entre -1 y 1. Si da 0, las dos variables x y y no están correlacionadas. Si da 1 menos 1, tienen una correlación total o una anticorrelación total. Lo que quiere decir es que yo sé cuál es el resultado de una de las variables aleatorias y puedo decir, dado el resultado de una de las variables aleatorias, puedo decir exactamente cuál es el resultado de la otra variable aleatoria. Entonces, un poco lo que les quiero decir ahora es que las correlaciones, bueno, son ubicuas en la naturaleza. Tengo un formalismo matemático para describirlas y existen distintos grados. Bueno, ¿para qué me sirve estudiar correlaciones? Bueno, una de las primeras cosas es que es el primer paso para establecer causalidad entre dos eventos, que es muy importante. Por ejemplo, en medicina, si yo quiero saber si una medicina cura, básicamente quiero establecer una relación causal entre tomar la medicina y que me cure. Lo primero que tengo que establecer es que hay una correlación entre tomar una medicina y que me cure. Y también sirven para modelar un montón de cosas en la naturaleza, por ejemplo, la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya, entonces, si ustedes se fijan, la comunicación ideal yo la puedo modelar como correlaciones entre dos variables aleatorias. Una variable aleatoria es el mensaje que mando y la otra variable aleatoria es el mensaje que llega, ¿no? El caso ideal es, si yo mando el símbolo X, quiero que llegue el símbolo X, ¿no? Entonces, la correlación entre mandar el símbolo X y que llegue el símbolo X, la probabilidad conjunta de que mande el símbolo X y mande el símbolo X tiene que ser 1. En el caso de canales de comunicación con ruido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto funciona de la siguiente manera. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de que llegue la letra que mandé, ¿no? Dado que mandé esa determinada letra, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es que un canal de comunicación con ruido, lo que puede pasar es que yo mande el número 1 y haya una probabilidad de 0.01% de que llegue el 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso tipo de ruido yo lo modelo con correlaciones. Bueno, entonces,
en teoría de la información hay un montón de cosas que se discuten. Por ejemplo, ¿puedo mandar información cuando yo tengo un sistema que está parcialmente correlacionado? Bueno, la respuesta es sí, eso es la capacidad del canal y ahora lo voy a ver un poco más adelante porque antes de seguir les tengo que decir, nada, quiero hablar un poco de correlaciones en mecánica cuántica y hablar un poco de qué es información. Entonces, espero haberlos convencido ahora que con variables aleatorias puedo modelar correlaciones. Entonces, fíjense ahora algo, un pequeño detalle. Si yo tengo un sistema bipartito en mecánica cuántica, yo puedo, hay estados muy raros como el estado, como el estado de aquí, que cuando yo me pregunto cuál es la distribución de probabilidad de medir una salida en uno de los estados bipartitos y otra salida en el otro de los estados bipartitas, tengo un sistema que muestra correlaciones. Entonces, un poco, déjeme ser más específico. Vamos a considerar que tenemos 2 qubits, ¿de acuerdo? Entonces, uy, espérenme que me salió un cartel tapándome el qubit. Vamos a suponer que tengo 2 qubits, ¿de acuerdo? Y que esos 2 qubits se los pongo en el estado cuántico que está aquí arriba, ¿no? El 0, 0 más el 1, 1. Bueno, ustedes saben por, por el teorema de la medición cuántica que la probabilidad de medir 0, 0 es un medio y la probabilidad de medir 1, 1 es un medio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo mido en la base computacional, que es 0 y 1, mi problema se traduce a un problema que modelo con variables aleatorias y que tiene una correlación tipo 1, ¿no? Ustedes saben que si yo mido 0 en un qubit, el otro qubit va a estar en 0. Ahora, si uno es está de acuerdo con la interpretación de Copenhague, en mecánica cuántica uno usa el siguiente tipo este, de palabras para describir el proceso. Uno dice que yo tengo un estado de superposición, mis 2 qubits están en el 0, 0 y en el 1, 1 al mismo tiempo. Cuando yo mido en el primer qubit en el estado 0, mi estado se colapsa al 0, 0 y mi segundo qubit va a estar en el estado 0. ¿De acuerdo? Muy bien, todo esto suena a algo muy interesante, con mucha dinámica, con palabras raras como colapso, y la pregunta es, ¿de verdad sucede todo eso o lo que simple y sencillamente tengo es una forma muy complicada de describir lo que les había descrito adelante con, con el ejemplo de las 2 cajas y el dado? Bueno, entonces, nada más les pongo que en mecánica cuántica hay 2 estados que dan el mismo resultado si yo hago la pregunta de medir 0, 0, el caso de 2 qubits. Un caso, una superposición que es el 0, 0 más el 1, 1. Esto representa 2 estados que están al mismo tiempo en el estado 0, 0 y en el estado 1, 1. Y otro es el ejemplo que había dicho de las pelotas, ¿no? Que tengo o el estado 0, 0 o el estado 1, 1, cada uno con probabilidad de un medio. Aquí, perdón, me faltó un medio. Tanto el estado de arriba como el estado de abajo tiene la misma distribución de probabilidad para los estados de los qubits. La pregunta de fondo es, ¿son lo mismo o no son lo mismo? O dicho de otra forma, el estado 0, 0 más 1, 1 es una forma complicada de especificar 2 sistemas correlacionados que puedo modelar tranquilamente con variables estadísticas o no. Bueno, entonces eso es un poco lo que voy a discutir más adelante. Es decir, quiero decir, si tiene algo de particular las correlaciones que yo puedo construir con los estados cuánticos o no. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es la información? Acuérdense que el objetivo de la computadora cuántica es manipular información. La computadora cuántica manipula 2 tipos de información. Una puede resolver de forma más eficiente problemas de información clásica, por ejemplo, buscar una entrada en una base de datos desordenado y otra cosa que puede hacer es resolver problemas de información cuántica. Entonces, primero voy a describir qué es la información clásica
y qué hace una computadora clásica para después discutir un poco cuáles son las ventajas de una computadora cuántica. Entonces, la información coloquialmente es una palabra que denota datos, código, texto que se almacena, envía, recibe, manipula o manipula en cualquier medio. La información se suele codificar en un alfabeto. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo trivial que es es el español, ¿no? Entonces, yo les estoy hablando, ustedes entienden, ¿no? O sea, yo estoy utilizando como medio para comunicarme con ustedes el lenguaje hablado yo lo puedo escribir y un ejemplo lo tiene en la pantalla que es el inicio del Quijote, ¿no? Yo como alfabeto escogí las letras y ustedes estarán de acuerdo que si ustedes lo leen les estoy transmitiendo información. La primera pregunta, aquí tenemos otro ejemplo, estos son los números, es una lista de números primos, aquí el alfabeto es diferente, utilicé números. Muy bien, ¿qué puedo hacer con la información? Hay varias cosas, una es guardarla, otra es transmitirla y otra es manipularla. Para hacer un ejercicio de manipulación de datos, o sea, lo que uno hace con una computadora, hace las tres de las cosas que les estoy describiendo aquí. Ahora, lo que uno busca es hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces, cuando la guardamos, la queremos guardar utilizando el menor espacio posible. Cuando la transmitimos, queremos minimizar la cantidad de elementos del alfabeto que transmitimos, básicamente para ahorrar recursos, y cuando la manipulamos queremos minimizar cuántos recursos uso, es decir, queremos usar menos memoria, menos tiempo, menos energía. ¿Sí? Entonces, el objetivo del área de la teoría de información clásica es encontrar los límites últimos a estos tres problemas. El objetivo de la información cuántica es definir los análogos a los alfabetos de la información clásica y encontrar los límites fundamentales para la transmisión y para manipularla. Bueno, entonces en el caso de la información clásica, existe un formalismo matemático que me permite caracterizar la información y encontrar los límites a ellas. Ese formalismo son las variables aleatorias. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver del Quijote, el conjunto posible de salidas de esas variables aleatorias es el alfabeto junto con los símbolos de puntuación, ¿de acuerdo? Y la función que me dice qué tan posible es determinada salida es el histograma de las letras normalizado, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, en el caso del Quijote, ustedes pueden bajar el Quijote, que es de libre acceso y contar cuántas veces sale cada letra. Aquí tienen el ejemplo de las minúsculas, la letra que más sale es la E, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es si yo quiero transmitirle el Quijote a una persona que está en otro país, pues yo quiero mandar la menor cantidad de elementos del alfabeto posible. O si la quiero guardar, quiero ocupar la menos cantidad de espacio, por ejemplo, si lo voy a escribir en papel, pero no quiero perder información, no quiero perderme las palabras. Entonces, lo que uno puede hacer es comprimir la información sin pérdida de información. Un poco lo que uno hace en la computadora cuando uno usa PKZip o GZIP. La clave de todos los códigos, bueno, de los códigos que yo conozco para comprimir información, parten de estos dos principios. Yo codifico con pocos elementos las letras que salen mucho y codifico con muchos elementos las letras que salen poco. Esa es la clave. Si tienen tiempo, busquen en internet ejemplos de códigos para comprimir y van a ver que es relativamente sencillo entender la idea básica. Lo que es complicado ahora es la siguiente pregunta. El mejor código posible que existe, ¿cuánto comprime la información? O sea, es fácil comprimir la información, es difícil construir un código que alcance el límite último que me permite la naturaleza para comprimir. Entonces, aquí hay dos preguntas. Dado el alfabeto y dado la distribución de probabilidad de cada letra del alfabeto, ¿cuál es el límite máximo de cuánto puedo comprimir esa información? Bueno, ese problema fue resuelto
por Shannon, y básicamente una vez que yo defino la distribución de probabilidad de cada letra, ¿no? Este es el número de veces P y es el número de veces que aparece el símbolo I dividido entre el total de símbolos que tiene el mensaje. Bueno, si yo sé eso, utilizando la entropía de Shannon, que está definido aquí, yo puedo decir cuál es la máxima compresión que puedo hacer. Entonces, si yo agarro el Quijote, espérenme que tengo algo que me tapa el resultado, ahora sí. Si yo tengo el Quijote y hago espérenme, perdón, listo. Ahora sí, si yo tengo el Quijote y hago el cálculo que les acabo de mostrar, aquí tienen el histograma, ahora sí, tomando todo el alfabeto, incluyendo espacio, comas, puntos, el código ideal comprime un 35%, ¿no? Entonces yo lo único que hice fue bajar el Quijote y agarré Shannon. Entonces, y ese código ideal existe, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, si yo quiero transmitir información, pues para minimizar los recursos, lo que yo quiero hacer es, agarro el Quijote, busco un código que lo comprima de forma ideal y transmito los elementos de ese código. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si hay ruido? Si mi canal de información, de acuerdo, no es perfecto, entonces puede suceder que si yo mando un símbolo, llegue otro. Bueno, otro de los resultados de teoría de la información clásica se conoce como la capacidad del canal y básicamente es una medida que me dice cuánta información extra le tengo que mandar a cada elemento del alfabeto, cuánta información extra le tengo que agregar a cada elemento del alfabeto que quiero mandar para poder transmitir esa información con certeza del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, en la teoría de la información hasta ahora, clásica, resuelve dos problemas. ¿Cuánto puedo comprimir la información codificada en un alfabeto y cuánto puedo transmitir la información de un canal cuando hay ruido? De esto último ya no les puse más ejemplos, si no, no acabo nunca, pero quiero que lo tengan claro porque después la información cuántica quiere resolver estos problemas en la generalización de información clásica e información cuántica. Bueno, ahora el siguiente paso es, ¿qué quiere decir manipular información y de forma óptima? Bueno, entonces manipular información quiere decir ejecutar un algoritmo. La definición de algoritmo es todo aquello que pueda hacer una máquina de Turing. Una máquina de Turing probabilística que es la que les voy a mostrar ahora, lo voy a decir rápidamente, luego lo pueden buscar, pero consiste de una cinta infinita dividida en celdas. Todas las celdas están vacías, excepto un número finito de celdas que tienen escritos, en los cuales están escritos elementos de un alfabeto. ¿De acuerdo? Entonces, después tengo una celda de lectura-escritura que tiene un número finito de estados y que apunta a una celda muy particular. Entonces, tengo la cabeza, tengo la celda, y después tengo un programa. Este programa lo que hace es, partiendo de qué está escrito en la celda en la cual apunta la cabeza y cuál es el estado de la celda, decide qué escribir en la celda, cuál estado poner la cabeza y si se mueve a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Esa es una máquina de Turing. Las máquinas de Turing probabilística tienen la propiedad de que, además de lo que les acabo de decir, tira un número aleatorio. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué escribe en la celda y a qué estado se cambia la cabeza? Va a depender de lo que está escrito, del estado actual y del resultado de ese número aleatorio. Como pueden ver, esta es una definición matemática relativamente sencilla. Bueno, la tesis fuerte de Turing, que es una parte fundamental de ciencias de la computación, me dice que cualquier modelo realista de cómputo puede ser simulado de manera eficiente por una máquina de Turing probabilística, ¿no? Eso quiere decir que cualquier computadora que uno pueda construir en este universo, si esta tesis es fuerte, lo puedo simular de manera eficiente con el objeto que les acabo de presentar, ¿no? Este objeto tiene muchas ventajas al ser
un objeto matemático definido muy claramente, me permite demostrar un montón responder un montón de preguntas sobre qué puede y qué no puede hacer una máquina de Turing. Y la otra es, ¿cuál es la mínima cantidad de recursos que se necesita para hacer determinada manipulación de información? ¿No? Entonces, ejemplos típicos de la primera pregunta es que es la siguiente. ¿Existirá un algoritmo que me diga si otro algoritmo se ejecuta infinitamente o no? ¿Sí? Entonces, déjenles digo por qué esta pregunta es importante. Por ejemplo, el teorema de Fermat. Una forma de demostrar el teorema de Fermat sería probar todas las posibles combinaciones y ver que ninguna satisface la ecuación de AZ más BZ igual a CZ, ¿no? Donde todos son enteros. Entonces, si yo pruebo todas las posibles combinaciones y si hago un programa que pruebe todas las posibles combinaciones y nunca para, el teorema de Fermat es cierto. Si para, el teorema de Fermat es falso. Si existiera un algoritmo que me diga si otro algoritmo para o no, demostrar el teorema de Fermat es muy fácil. Escribo el algoritmo que prueba todas las combinaciones y le pregunto a este algoritmo si para o no. Bueno, utilizando una máquina de Turing, uno puede mostrar que este algoritmo no existe, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la definición de máquina de Turing. Ahora, fíjense que cuando definimos la máquina de Turing, nunca hablamos de leyes físicas. Es una definición matemática que asume que cualquier computadora de verdad que yo pueda construir, o sea, por ejemplo, las que están usando para ver esta charla, que sigue las leyes físicas, o sea, después de todo, hacer una tarea de información implica codificar en moléculas, utilizando campos magnéticos y utilizando eh, ¿cómo se llama? Corrientes eléctricas, uno hace las compuertas clásicas que permiten manipular información. Cuando yo definí la máquina de Turing no hablé absolutamente de nada, ni de Newton, ni de mecánica cuántica, ni nada. Entonces, hay una suposición muy fuerte de que independientemente cuáles sean las leyes físicas del universo, se va a satisfacer la tesis de Shor-Turing. Bueno, una de las cosas más importantes de la computación cuántica es que pone en duda esta tesis, ¿de acuerdo? Es decir, lo que diría es que hay tareas de información que se pueden hacer de forma más eficiente que lo que hace una máquina de Turing probabilística. Entonces, la pregunta en el fondo es, ¿qué pasa si cambiamos el modelo de codificación de información? Por ejemplo, si usamos estados cuánticos en lugar de un alfabeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene la definición de un qubit. Entonces, como pueden ver, un qubit en lugar de ser un 0 y un 1, es una superposición del estado 0 y el estado 1. Entonces, la tarea de la información cuántica y de la computación cuántica es caracterizar de forma similar a como hacemos con la información clásica, qué podemos hacer con esos estados cuánticos. Es decir, cómo los podemos guardar de forma más eficiente, cómo los podemos transmitir de la forma más eficiente y cómo podemos manipular la información utilizando estos estados de la forma más eficiente. Déjenme ahora decirles un poco por qué hay varias razones de por qué una computadora cuántica podría ser eh, más eficiente que una computadora clásica. Y una de las razones es la siguiente, por ejemplo, del lado izquierdo pueden ver una representación gráfica de un bit. Entonces, un bit puede tener la salida 1 o 0. Después tenemos la representación gráfica de un bit probabilístico. Un bit probabilístico lo puedo representar como una línea, ¿de acuerdo? Y entonces esta cruz lo que me dice es que la posición de la cruz, o sea, o del número entre 0 y 1, me dice cuál es la probabilidad de que salga 1 o cuál es la probabilidad de que salga 0. Es la gente que, sobre todo muchos de ustedes deben ser de las carreras de ciencia de la computación e ingeniería de la computación, saben que hay algoritmos que son eficientes si uno considera bit probabilísticos que si solamente uno considera bits que solamente pueden tener 1 y 0. Bueno, del lado derecho tenemos la esfera de Bloch. La esfera de Bloch tiene dos parámetros libres que son θ y φ y es lo que yo necesito para representar un qubit, ¿de acuerdo?
Entonces, si ustedes ven esta imagen, uno puede fácilmente caer en la tentación y decir, bueno, obviamente las computadoras cuánticas van a ser muy más poderosas porque el espacio que yo necesito para representar un qubit es mucho más grande que para representar un bit probabilístico, por lo tanto, tengo más información en cada qubit. Aunque esto que le estoy diciendo es verdad, o sea, un qubit se representa en una representación, lo que arruina un poco este argumento es el postulado de la medición de la mecánica cuántica. Aunque es verdad que yo necesito dos parámetros para representar un qubit, cuando yo decido medir este, eh, en la base computacional, esta esfera se colapsa a una línea, ¿de acuerdo? Y entonces al final lo que yo estoy midiendo es una distribución de probabilidad entre 0, entre 0 y 1. Entonces, eso nos pone a pensar, bueno, entonces realmente, ¿cuál es la razón por la cual una computadora cuántica sería más poderosa? Bueno, entonces, en resumen, bueno, lo que hace una computadora cuántica ahora es, empiezo con un conjunto de qubits que está codificado en un estado de esta forma y la evolución está dada por la evolución unitaria, que es la evolución dada por la mecánica cuántica, que la puedo descomponer en compuertas cuánticas análogos a los control nodes, ¿no? Entonces tenemos control nodes cuánticos, etcétera. Eso lo van a ver en detalle más adelante, entonces no quiero recalcar ahí. Entonces ahora, las preguntas básicas que quiero hacer son las siguientes. Manipulando la información codificada en estados cuánticos, ¿se pueden resolver problemas que no se puedan resolver con una máquina de Turing? Esa es la primera pregunta. Entonces, la respuesta es no, porque yo puedo simular una computadora cuántica con una máquina de Turing probabilística. No la puedo simular de forma eficiente, pero lo puedo hacer y es de lo que trabajamos, es básicamente lo que yo trabajo, ¿no? Me dedico a simular sistemas cuánticos utilizando, computadoras. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro es que el número de problemas que uno puede resolver con una computadora cuántica es el mismo que el número de problemas que yo puedo resolver con una máquina de Turing. No aumenta la cantidad de problemas. Ahora, entonces, ¿por qué hay tanto escándalo? Bueno, por el siguiente problema. Manipulando la información codificada en estados cuánticos, ¿se pueden resolver problemas de forma más eficiente? Y la respuesta es que se cree que sí. ¿De acuerdo? El ejemplo paradigmático que todo el mundo conoce es el de factorizar números primos, ¿no? Entonces, si yo, el mejor algoritmo clásico que se conoce, que me dice, que me encuentra los factores primos de un número entero muy grande, es muy ineficiente. Si el tiempo que tarda en resolverse ese algoritmo crece exponencialmente con con el tamaño de la entrada. Sin embargo, existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Shor, que creo que lo van a ver con detalle en el curso y probablemente lo modelen en las computadoras cuánticas a las cuales tienen acceso. Me dice que existe un algoritmo eficiente para encontrar los factores primos de un número muy grande, ¿no? Entonces, ahora, nadie ha demostrado que no existe un algoritmo eficiente para encontrar los factores números primos en una máquina de Turing. Por eso está aquí afirmado, se cree que sí, ¿no? Entonces alguien podría un día tirar la computación cuántica si uno demuestra que NP es igual a P. Pero bueno, hasta ahora la mayoría de la comunidad cree que, que el algoritmo de Shor es eficiente y que no existe una forma eficiente de encontrar los factores de un número, los factores primos de un número, de un número grande. Entonces, bueno, si esto es verdad, fíjense, eso querría decir que la tesis fuerte de Shor-Turing no es cierta, ¿no? Porque estaría encontrando una computadora que no puedo simular eficientemente con una máquina de Turing, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual desde el punto de vista teórico, la computación cuántica es tan importante, porque pone en duda
la tesis fuerte de short Turing, que en este caso la máquina de Turing probabilística no simula de manera eficiente cualquier, eh, cualquier proceso de cómputo. Bueno, ahora la pregunta importante es, ¿qué propiedades tiene la información codificada en estados cuánticos que no tenga la información codificada en variables aleatorias? Entonces vamos a hablar de nuevo de las correlaciones. Entonces, esta es la correlación inicial que les había puesto de manera cuántica y vista de esta forma, no tiene ninguna diferencia al problema de tirar un dado y poner dos números 0 o dos números 1 en caja. Sin embargo, este estado tiene una propiedad muy particular que no tienen, que es muy difícil de escribir utilizando variables aleatorias y un alfabeto como el primero de las pelotas, y es el siguiente. Si yo hago el siguiente cambio de variable, o sea, yo escribo más como 0 más 1 y menos como 0 menos 1, el estado 0, 0 más 1, 1 se puede escribir como el estado más, menos, menos. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo mido en la base más, tengo la siguiente propiedad, que fíjense lo siguiente. Si yo mido que un qubit está en el estado 0, el otro qubit está en el estado 0. Si yo mido que un qubit está en el estado 1, el otro está en el estado 1. Pero, si yo mido que un qubit está en el estado más, el otro va a estar en el estado más. O si yo mido en el estado menos, el otro va a estar en el estado menos. Para los que son de la carrera de física, déjenme decirlos de una forma que para mí es mucho más claro. O sea, un estado de dos salidas básicamente es el spin. Entonces, lo que esto quiere decir, este tipo de correlaciones, es que si yo mido entonces tengo dos spines de un medio. Entonces, si yo mido que uno de los spines tiene spin un medio en la dirección Z, el otro va a tener spin un medio en la dirección Z. Pero si ahora yo cambio el ángulo de emisión y mido un spin en la dirección X, lo que voy a medir es que el otro spin se colapsa a la dirección X. Y eso va a ser cierto con cualquier dirección que pasa. Este tipo de correlaciones son altamente no intuitivos. Y la pregunta es, ¿pero son diferentes a las que discutimos al principio? ¿Habrá una manera de modelar estas correlaciones utilizando teorías clásicas? Bueno, lo que yo quiero hacer entonces es caracterizar estas correlaciones, ver si tienen algo particular, un poco como hicimos con las correlaciones que discutimos al inicio. Si estas correlaciones, como es estado 0, 0 más 1, 1, sí tienen algo particular, y lo que tienen en particular es que no son compatibles con teorías locales de variables ocultas. Violan desigualdades tipo Bell. Una de las cosas que más me gustaría yo me daría como feliz si a la hora de terminar esta charla ustedes se ponen a buscar en internet cuáles son las desigualdades tipo Bell y qué quieren decir. En el canal de la red de tecnologías cuánticas, en esta referencia que pongo aquí, hay un video donde Víctor Romero explica las desigualdades tipo Bell de forma muy clara. Un poco lo que quiere decir las teorías locales son teorías que no violan que la velocidad de la luz, que uno puede transmitir información más rápida que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, el tipo de correlaciones que les acabo de decir no pueden ser construidas con las teorías clásicas de la física que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, ese tipo de correlaciones, algunas gente las llama correlaciones cuánticas, y se cree que este tipo de correlaciones cuánticas son las correlaciones que hacen que las computadoras sean más poderosas que las correlaciones clásicas. Una cosa que los invito a hacer ahora cuando toman los cursos y vean los distintos algoritmos cuánticos que les van a presentar, que vean que en el camino de la evolución de los algoritmos cuánticos que van a ver, en algún momento siempre aparece un estado que está enredado, ¿no? Que viola este tipo de desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, ahora, lo que ahora uno quiere hacer es caracterizar, así como pudimos caracterizar este
la información clásica, queremos caracterizar qué tan enredados están dos estados, o sea, cuántas correlaciones cuánticas tienen 2 qubits. ¿Cuál es la cantidad de correlación cuántica? Entonces, este es un tema de investigación, hay muchas cosas que no se saben, pero está bien entendido para el caso de 2 qubits. Entonces, aquí les pongo el diagrama de, de, del transporte cuántico de información, mal llamada teleportación. Más que teleportación es transporte cuántico. Yo codifico tengo un qubit aquí y al seguir este protocolo lo transformo aquí. Para poder transportar información cuántica de un lugar a otro, necesito un estado de Bell. Si el estado no es de Bell, la información transmitida puede fallar. Bueno, entonces, el enredamiento entre 2 qubits, una de las medidas, se llama el costo de enredamiento. Y lo que me dice es lo siguiente. Dadas muchas copias de un estado, ¿cuántos estados de Bell puedo extraer haciendo operaciones locales? Es decir, en cada uno de los qubits y haciendo comunicación clásica, es decir, internet o una llamada telefónica. ¿Por qué esto es importante? Porque dado un estado de Bell, yo puedo transmitir con eficiencia, con probabilidad 1, un estado cuántico de un lugar a otro. Entonces, básicamente lo que esto me dice es, si yo tengo 10 estados de Bell, puedo transmitir 10, si yo tengo 10 estados de Bell con enredamiento 1, puedo transmitir 10 qubits. Si yo tengo 10 estados de Bell con enredamiento 1 medio, solamente puedo transmitir 5 qubits, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy midiendo la correlación entre estos dos estados utilizando una medida operacional. Nada más les quiero decir que si este estado de aquí no es el 0, 0 más 1, 1, sino es un estado, son dos variables correlacionadas, pero que no tienen correlaciones cuánticas, no puedo transmitir información cuántica, ¿de acuerdo? Entonces, las correlaciones de este tipo de estados son fundamentalmente diferentes de las correlaciones que vimos al inicio, que son las correlaciones que voy a llamar correlaciones clásicas. Ya llevo 50 minutos, entonces nada más dejé a cabo con esto. Hay distintos tipos de enredamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el estado que pongo aquí al principio tiene lo que se llama enredamiento tripartito genuino. Y el estado que tengo aquí abajo tiene enredamiento bipartito. El problema es el siguiente. Si yo el estado de aquí arriba elimino uno de los qubits en la descripción, lo que obtengo es algo que puedo modelar con variables aleatorias o sea, y teoría clásica sin ningún problema, ¿no? De las dos cosas que quedan. Pero cuando tomo en cuenta los 3 qubits, no lo puedo hacer. Y en el de abajo, si yo elimino la descripción o sea, si yo ignoro los resultados de la medición de uno de los qubits, siguen apareciendo correlaciones que no puedo modelar con teorías, con teorías locales y variables ocultas. Caracterizar las correlaciones para sistemas de más de 2 qubits es todo un problema de investigación muy activo en estos momentos. Entonces, un poco el mensaje que quiero mandarles es que hay dos tipos de correlaciones, las clásicas y las no clásicas. La comunidad, bueno, en particular yo he sido convencido de que la ventaja de las computadoras cuánticas surge de las correlaciones no clásicas entre los qubits y que caracterizar correlaciones de estados cuánticos es un problema abierto y muy interesante. Otra cosa que les quiero decir, si pueden, les recomiendo leer el blog de Scott Aronson. Tiene muchas cosas de actualidad de computación cuántica. Bueno, ya como llevo 50 minutos, les digo que la comunidad de información cuántica en México está bastante organizada. Estamos representados por la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, por la Red de Tecnologías Cuánticas y en el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica.
de bibliografía. Las notas de Preskill y el libro de Mermin son buenísimos y están gratis en sus respectivas páginas de web. Este libro de Quantum Computing Since Demócritus de Scott Arrowson es increíble y es como de lectura, es como de difusión, se puede leer. Y este es un librazo en Introduction to Quantum Computing de que es la Flaming Mosca. Todos este libro se consigue fácilmente en las bibliotecas de la UNAM. Y bueno, después si alguien está interesado, yo voy a dar el curso de Información y Computación Cuántica en la Facultad de Ciencias el semestre que viene. Bueno, nada, les agradezco mucho su atención. Ay, Muchas gracias, Pablo. Ya te vemos en algún momento de la plática, desapareció el video, pero qué bueno que ya te vemos de regreso. sí, no sé qué pasó porque expliqué muchas cosas con señas, perdón. Ah, ok. Ok, Sí, creo que pues cuando moví, en algún momento había algo que me estaba tapando, algo que quería leer y cuando lo moví creo que apreté, el listo. botón equivocado. Ajá, Ándale, lo que acabo exacto, de hacer. Una exacto. disculpa. Muy bien, no te preocupes, Pablo. Pues bueno, entonces ahora vamos a proceder a los minutos que nos quedan a plantearte algunas de las dudas que el público está expresando. Entonces te leo la primera y Sí, ¿dónde están? ¿Están en el chat? tenemos un canal de Discord, una aplicación de Ah, está mensajería, bien. Sí, y ya. ahí estamos recibiéndolas. Entonces la primera es de Leiner Barba, nos dice, ¿a qué hace referencia con eficiencia? En el caso del cómputo cuántico, ¿a algoritmos más rápidos, con mejor desempeño o que el error disminuye? Con eficiencia me refiero a la complejidad, es decir, cuántos recursos necesito para resolver el problema como función del tamaño de la entrada. Entonces, por ejemplo, en la suma es lineal. ¿Cuánto tiempo tardo en resolver una suma? Crece linealmente con el tamaño de la entrada. Entonces, si yo doblo el tamaño de la entrada, es decir, el número de dígitos que tiene mi número, tardo el doble de tiempo. En la multiplicación eso queda como el cuadrado, ¿no? Y en el factorizar números primos crece exponencialmente con el tamaño de la entrada. Entonces, si aumenta en 1 el número de dígitos, el tiempo de ejecución aumenta muchísimo. Entonces, los algoritmos que crecen polinomialmente, el tiempo que tardo o la memoria que necesito para ejecutarlos crece polinomialmente con el tamaño de la entrada, se llaman eficientes. Los algoritmos que crecen exponencialmente o superpolinomialmente con el tamaño de la entrada se llaman no eficientes. El gran éxito de la computación cuántica es encontrar un algoritmo eficiente para un problema que se cree que es no eficiente, que es encontrar los factores de un número primo grande. Entonces, ese es como el gran, eso es lo que transformó, digamos, catapultó a la computadora cuántica, el poner en jaque la tesis fuerte de Turing. Muchas gracias, Pablo. Pues vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Ricardo, ¿puede existir la computación cuántica relativista? ¿Y qué implicaría en el caso de que pueda existir? Es que no sé qué quiere decir que es la computación cuántica relativista, porque la naturaleza es relativista y la mecánica cuántica, hay mecánica cuántica relativista. Entonces, una computadora cuántica va a ser relativista porque tiene que ser consistente con las leyes de la física. Entonces, las computadoras cuánticas de IBM, todas esas son computadoras cuánticas relativistas porque no pueden no serlo, porque la naturaleza es relativista. Ah, excelente. Si quieres pulir un poquito tu pregunta, Ricardo, estamos al pendiente. La siguiente pregunta de L, nada más bien así. ¿Qué debe pasar para saber con certeza que la computación cuántica va en contra con la tesis fuerte de Church-Turing? Bueno, tienen que pasar varias cosas. Uno, demostrar que no existe, básicamente tiene que pasar de que alguien matemáticamente demuestre que no existe un algoritmo clásico eficiente para encontrar los números, los factores de un número primo, y la otra es que alguien construya una computadora cuántica con muchos qubits. O sea, hay computadoras cuánticas,
tienen muy pocos qubits, no hay ninguna computadora cuántica que haya resuelto un problema útil más rápido que una computadora clásica. Entonces tendría que pasar eso, ¿no? Demostrar que no existe un algoritmo clásico eficiente para encontrar los factores primos de un número muy grande y que uno puede construir una computadora cuántica que ejecute el algoritmo de Shor. O, digamos, cualquier problema que sea tipo P para una computadora cuántica y tipo NP para una computadora clásica. Perfecto, Pablo. La siguiente es de Rolando Sánchez. Buenas tardes, quería preguntar cómo se ve el hecho de que sea un estado de superposición puramente probabilístico. ¿Alteraría la fiabilidad de los resultados dados por un computador cuántico? No, no, de hecho, a ver, ¿me repites la pregunta? Creo que no la entendí bien. Ah, bien. Dice, ¿cómo se ve el hecho de que sea un estado de superposición puramente probabilístico? Y complementa diciendo, ¿alteraría la fiabilidad de los resultados dados por un computador cuántico? Bueno, ahora sí, el estado de superposición, un estado puro de superposición, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, no es probabilístico. Ese es el estado que te describe cuál es el estado de la materia. Donde entra la probabilidad es en el postulado de la medición cuántica. Entonces, el postulado de la medición cuántica te dice que cuando tú midas ese estado, lo que vas a medir es una distribución de probabilidad que depende del estado y qué es lo que estás midiendo. Entonces, no hay nada probabilístico hasta que uno mide. Y la computadora cuántica, la construcción de la computadora cuántica, toma esto en el modelo de computación cuántica, todo esto está tomado en cuenta. Cuando uno mide, destroza el resultado. De hecho, una de las claves de todos los algoritmos cuánticos lo van a ver muy claro cuando vean el algoritmo de Grove, que es el de búsqueda de datos en el búsqueda de una entrada en una base de datos desordenado. Lo que van a ver es que el algoritmo lo que hace es aumenta la probabilidad de el estado que tiene la respuesta y disminuye la probabilidad de los estados que no la tienen. Entonces, cuando uno mide, la probabilidad de medir la respuesta es más alta que la probabilidad de medir los resultados falsos, ¿no? Entonces, todo eso está tomado en cuenta en el modelo de computación cuántica. Muchas gracias, Pablo. La siguiente. Ya se nos van a acabar los 10 minutos de preguntas y respuestas. Pues seguimos avanzando y hasta donde tú nos digas, Pablo, ¿ok? Sí, adelante. Entonces, Erno nos dice, ¿hay estrategias para extender el entrelazamiento entre dos qubits? Y de ser así, ¿estas estrategias podrían meter ruido en el sistema? Bueno, sí, tú puedes, a ver, hay estrategias para extender el enredamiento entre dos qubits, pero todas esas requieren que los dos qubits interactúen entre ellos, o directamente o a través de un intermediario. De hecho, hay una cosa que se llama intercambio de enredamiento, en donde uno puede tener dos partículas que no están enredadas, por ejemplo, dos átomos, y yo los puedo enredar, ¿no? O sea, yo puedo tener entonces dos átomos que no están correlacionados entre sí, ni clásica ni cuánticamente. Entonces, por ejemplo, están en el estado 0,1 y en el estado 0 otro. Sin embargo, yo mandando luz que esté enredada desde un punto y conectando los dos, puedo hacer una serie de operaciones que me transformen estas dos cosas que están en el 0 y en el 0 en algo que sea como 0,0 más 1,1. ¿Sí? Entonces, hay todo tipo de esto se utiliza mucho. Una de las ideas del Internet cuántico, ¿de acuerdo? Es que uno pueda solicitarle, por ejemplo, a tu proveedor telefónico que te mande luz entrelazada entre donde tú estás y tu punto de interés. Y utilices esa luz entrelazada para entrelazar, digamos, la memoria cuántica de tu computadora cuántica que tienes en la casa y de esa forma poder transmitir información cuántica entre tu computadora y la otra. Entonces, si hay estrategias, las condiciones son las que te dije. O tienen que interactuar entre ellos o a través de un intermediario como el ejemplo que te acabo de decir. Muchas gracias. La siguiente, esta es rápida. ¿Podrías repetir el nombre del curso que vas a impartir en la Facultad de Ciencias, por favor?
Bueno, el curso es de información y computación cuántica, pero en la Facultad de Ciencias aparece como semi- seminario de Física 1 o de Matemática 1. Ya se me olvidó cuál es el nombre oficial, pero si buscas mi nombre en los cursos, en la página de la Facultad de Ciencias, te tiene que aparecer. Si no, mándenme un correo electrónico y le respondo exactamente con cuál es el nombre oficial del curso. Mi correo electrónico, no lo puse, pero si entran a la página de Limas, ahí aparece. O ponen mi nombre en Google Limas y les va a aparecer. Así yo lo encontré también, entonces es fácil. Muy bien. Sí, La perdón, siguiente, no se me olvidó. La próxima vez lo pongo. no te preocupes, Pablo. La siguiente pregunta, ¿la esfera de Bloch es lo mismo que la esfera de Riemann? Eh, Creo que no. La esfera de Bloch es básicamente, es darse cuenta que para describir un qubit, lo único que necesito son dos parámetros. Uno va entre menos pi, pi, el otro va entre 0 y 2 pi. Entonces, simple y sencillamente eso lo relaciono con una esfera porque es una forma geométrica, de verlo. O sea, no, en el fondo no hay nada más, muy profundo. Eso es sencillamente una forma pictórica de ver un parámetro que tiene dos parámetros que tienen dos números libres. ¿Mm? Perfecto. Pablo, tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y están llegando 8, como 9 preguntas, Sigue, Pablo. sigamos 10 minutos más. Ok, Bueno, entonces, si se puede, ¿no? Si el CECAF lo permite, yo no tengo problema. sí, aquí el doctor Boris que nos diga. Adelante, adelante. Perfecto, entonces, viene a esta. ¿Qué es un sistema parcialmente correlacionado y cómo se origina? Bueno, es un poco como el ejemplo que les puse al principio. Uno siempre los puede construir, pero déjenme les pongo otro, ¿no? No es que es, básicamente es cuando tú ganas información, pero esa información no es suficiente para determinar qué pasa exactamente, cuál es el resultado de la otra variable aleatoria. Entonces, un ejemplo típico es el que les dije. Imagínense que tiro dos dados y a mí me dan el resultado de la suma de los dos dados y me preguntan el resultado del primer dado. Entonces, la variable aleatoria suma está correlacionado con la variable aleatoria resultado del primer dado. ¿Por qué? Yo sé que si la suma es 12, el resultado del primer dado es 6. No hay otra posibilidad. Pero yo sé que si la suma es 6, el resultado del primer dado puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. ¿De acuerdo? Y si yo sé que si el resultado de la suma es 10, el resultado del primer dado solamente puede ser eh, puede ser, dije 10, ¿verdad? Entonces solamente puede ser 4 o 5, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho en la naturaleza. Ustedes saben que si hay humedad, es probable que llueve, pero pues puede no llover. Entonces, básicamente es una forma de caracterizar que yo cuando gano información, no necesariamente esa información me va a permitir predecir exactamente lo que va a pasar, pero va a disminuir las chances de que pasen algunas cosas. Perfectísimo. La siguiente, creo que esta ya la abordaste, nada más para redondear esa respuesta. Nos comenta Gerson Vergel, al día de hoy existen herramientas de cómputo cuántico, principalmente de software, para modelar sistemas complejos. Y si estas herramientas tienen ventajas en comparación a las simulaciones que podían hacerse con una computadora clásica. Bueno, las herramientas de cómputo cuántico como eh, Qiskit y ese tipo de cosas simulan una computadora cuántica en una computadora clásica, entonces es una simulación. Lo que ha pasado, no sé en el caso particular de sistemas complejos, pero una cosa que ha pasado en cómputo clásico es que el ver
un problema a través del modelo de computación cuántica ha ayudado a encontrar algoritmos clásicos mejores que los que se conocían. Entonces, ha pasado muchas veces que alguien dijo, ay, encontré un algoritmo cuántico para resolver tal cosa. Y resulta ser que después alguien encuentra cómo modelar ese algoritmo cuántico eficientemente en una computadora clásica. Entonces, no sé en el caso de sistemas complejos, pero utilizar paquetería de modelación de computadora cuántica en tu computadora para sistemas complejos es una simulación. Ahí no vas a ganar nada a menos que seas una computadora cuántica de verdad, pero en la forma de pensar de la computadora cuántica, que es diferente a la de la computadora clásica, a veces ha ayudado a encontrar algoritmos clásicos. No soy un experto de eso, pero bueno, eso lo he leído en las revistas de difusión. Excelente, 3 minutos más. Entonces, ¿cuántos qubits se necesitan para demostrar la factorización de los números primos? No, ya, a ver, ya lo han hecho. Ya han demostrado la factoración de números primos. Yo me quedé, bueno, el último que yo leí en detalle era 15. No sé si ya están en el ciento, en números con 3 cifras. Entonces, el algoritmo de Shor ya ha sido demostrado. Lo que tú necesitas es que factoricen un número primo que tarde cientos de años en los clústeres más rápidos. O sea, que yo pueda factorizar un número primo en unas horas que tardaría cientos de años en el clúster más rápido conocido en la Tierra. Entonces, nada, un número primo del tamaño de los que usa RCA, si tú facturas un número primo de esos rápido, que creo que son de 1024 bits, ya demostraste que le ganaste, ¿no? Pero, bueno, sí. Pero el algoritmo de Shor, o sea, las computadoras cuánticas ya no me acuerdo en cuánto estamos en el récord, pero se ha podido hacer computación cuántica universal con algunos qubits. El problema es hacer algo que no puedas hacer con el clúster más rápido que exista en la Tierra. Perfecto, la siguiente. Eh, ah, eh, 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 em, Trabajo con representación neural de estímulos físicos, es externo a la UNAM, y una de las fronteras por explorar es la información cuántica. Por eso está aquí. Entonces, puede acercarse a su clase y lo felicita por la ponencia. Ah, sí, sí, sí puede. Es en la página ahí de la Facultad de Ciencias, ahí puse un horario para la primera reunión para poner horario. Pero sí, no tengo problema. Perfecto. Siguiente. ¿Cómo debería modificarse el formalismo de variables aleatorias si se trabaja con estados cuánticos mixtos? Bueno, a ver, no se puede porque los estados cuánticos, déjenles digo una cosa, las variables aleatorias, las distribuciones de probabilidades están definidos sobre números reales, ¿de acuerdo? La mecánica cuántica está definida sobre números complejos. Entonces, hay gente de ciencias de la computación que dice que la mecánica cuántica es simple y sencillamente una extensión a números complejos del formalismo de variables aleatorias. Entonces, sí se puede. Si ustedes leen el libro de Scott Aronson, él dice eso, básicamente que la mecánica cuántica es la extensión a números complejos del formalismo de variables aleatorias. Entonces, bueno, pero uno no puede simular con variables aleatorias y valores reales la mecánica cuántica. La salida sí, la mecánica cuántica es una regla que les permite calcular cuál es la distribución de los observables, que eso sí es una variable aleatoria. Perfecto. La última. Y no es que ya se hayan acabado, pero ya llevamos 20 minutos. Entonces, a esta. ¿Cómo se generan estos estados entrelazados? Siempre escucha que es por las interacciones, pero ¿qué tipo de interacciones? Pues en general entiende que todo está interactuando con todo mediante las distintas fuerzas fundamentales del universo, ignorando la gravitacional, claro, por la aplicabilidad. Esa es la Bueno, pregunta última. esa es muy buena pregunta. En realidad, lo que más hay es estados enredados. O sea, cualquier interacción te genera enredamientos. Si tú agarras no sé, dos partículas cargadas y las acercas y las alejas, lo que te va a quedar es un estado enredado.
¿no? Una forma típica es agarrar un objeto que tiene momento angular cero, que decaiga y se divide en dos, y por conservación de momento angular, uno va a tener momento angular uno y el otro menos uno, ¿no? O sea, hay miles de formas, pero lo que más hay en la naturaleza, en mecánica cuántica, son estados enredados. De hecho, es hay tantos estados enredados que una pregunta fundamental de la física es ¿por qué si la teoría que describe la naturaleza es la mecánica cuántica y en principio todo está enredado con todo, lo que nosotros percibimos como seres humanos es la experiencia que tenemos, ¿no? La mecánica newtoniana en lugar, la mecánica clásica en lugar de la mecánica cuántica. Entonces, hacer estados enredados es muy fácil. Lo que es difícil es hacer estados enredados útiles para hacer cómputo cuántico. Esa parte es más difícil y básicamente lo único que requiere es que uno pueda controlar las interacciones de forma muy eficiente. Entonces, nada, básicamente una forma de hacer estados enredados, por ejemplo, que se hace en la Facultad de Ciencias, en ciencias nucleares, básicamente en varios lugares en México, es utilizar cristales no lineales, le avientas un láser muy, 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 muy poderoso y la interacción no lineal genera un montón de cosas, entre ellas pares de fotones enredados como estados de Bell, ¿no? La eficiencia es muy baja, ese es el problema. Pero bueno, ese es otro ejemplo más de cómo se hace. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Pues las demás preguntas, las vamos a dejar aquí en el Discord para ver si nuestros instructores pueden, intentar responderlas. Y de otra manera no terminaríamos porque creo que el tema es muy interesante, ha generado muchísimas, muchísimas, dudas. Entonces, desgraciadamente el tiempo no es infinito. Y pues cedo la palabra al doctor Boris para que nos ayude a cerrar esta sesión. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Pues Perdón que se muchísimas me apagó gracias. la cámara, no me di cuenta. Me hubieran dicho para que volverla a aprender. O sea, no me di cuenta. Pues muchísimas gracias, Pablo. Fue, como siempre, una conferencia muy, muy interesante. Las conferencias de Pablo siempre son así, puede explicar cosas complejas a partir de ejemplos que todo el mundo entendemos. Muy didáctico, muchas gracias. Y se me olvidó mencionarlo, pero Pablo nos está hablando desde Argentina, así es que doblemente gracias por este esfuerzo con el cambio de horario, Pablo, y pues muchísimas gracias. Espero que le haya gustado a todo el mundo la plática. Creo que el número de preguntas lo demuestra. Lo interesante fue la plática y así es que, Pablo, pues una vez más, muchísimas gracias por esta conferencia y pues gracias a todos los participantes, todos los asistentes en esta sesión. Y pues bueno, nos vemos los demás mañana, en la mañana, a las 10 de la mañana, en el auditorio del Instituto de Matemáticas para continuar con la escuela. Muchísimas gracias a todos. Listo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Pablo. Adiós.